Bueno, ya hay reacciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a lo que sucedió en Siria. Comenzó la audiencia esta mañana, usted sabe, una convocación urgente por parte de Gran Bretaña y Francia. Pero mire usted, antes de todo, Rusia rechazó el proyecto llamado Occidental, presentado durante este Consejo de Seguridad de la ONU, en el que se condena el presunto ataque químico en el norte de Siria, motivo de esta reunión de emergencia, y en el cual, como usted recuerda, murieron al menos 72 personas. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo que el texto presentado es categóricamente inaceptable, agregó la portavoz. Además dijo que en su defecto, este acuerdo, este proyecto, este documento que se presentaba, pues adelanta los resultados de la investigación y designa culpables. Vámonos inmediatamente a Jerusalén, acompáñenme allí. Allí se encuentra mi compañero Sal Emery. Buenas noches para ti. Sal, cuéntanos qué está sucediendo en Siria, reacciones por todas partes de la comunidad internacional y qué se sabe realmente de quién habría cometido el ataque, cuando Rusia ya dijo que habría sido el gobierno de Siria precisamente. Hola Patricia, pues mientras continúa el drama, el conflicto en Siria produciendo refugiados, muertos y heridos, la diplomacia internacional muy dividida, como tú dices y hemos visto en el Consejo de Naciones Unidas, intenta en primer lugar aclarar qué realmente sucedió en la provincia de Idlib, es decir, quién fue responsable del uso de armas químicas. ¿Por qué? Porque hace unos instantes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió una investigación inmediata para aclarar las dudas. ¿Por qué dudas? Porque por un lado tenemos a Siria y Rusia que dicen que no fue el régimen sirio, y por otro a muchos países y también evidentemente a los médicos, testimonios que dicen que fueron cazas sirios los que lanzaron el gas venenoso. Si quieres, Patricia, escuchemos ahora al portavoz ruso, el comandante general Kerenskov, que dice qué realmente pasó según Moscú. La aviación siria llevó a cabo un ataque en un gran depósito terrorista de municiones y de equipo militar en la zona este, a las afueras de la ciudad de Khan Sheikhoun. En el terreno del depósito había talleres que producían municiones químicas de guerra. Los terroristas habían estado transportando municiones químicas de este gran arsenal hacia Irak. Pues los líderes de la oposición al presidente Bashar al-Assad dicen que la versión rusa es simplemente mentira. Más rotundo es el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha llamado literalmente a Assad como asesino. Por último, Patricia, la reunión de hace unos instantes acabado en Nueva York refleja la división impresionante que hay en el mundo sobre el conflicto sirio. Por un lado, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y por otro, Rusia y Siria. Patricia. La falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a sacar a la luz las desavenencias entre Estados Unidos y Rusia. La reunión de urgencia convocada para encontrar una respuesta común al ataque químico en Siria que ha acabado con la vida de 72 personas se ha saldado con la confrontación entre Moscú y Washington. El expresidente estadounidense Barack Obama amenazó con una acción militar si se traspasaba la línea roja y se usaban armas químicas en Siria. Y eso lo que ha hecho es provocar este tipo de ataques. Esa decisión lleva a nuevas provocaciones por parte de los terroristas y extremistas que usan armas químicas. Для последующих провокаций террористических и экстремистских структур с использованием химоружия. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, ha mostrado las fotografías de la tragedia del martes y ha acusado a Rusia de proteger continuamente al régimen sirio, al que considera responsable de la matanza. Si Rusia tiene la influencia sobre Siria que asegura tener, necesitamos que la use. Tenemos que verles ponerle un punto final a estos horribles actos. ¿Cuántos niños tienen que morir para que a Rusia le importe? Cuando la ONU fracasa repetidamente en su deber de actuar de forma colectiva, a veces los estados nos vemos forzados a emprender nuestra propia acción. There are times in the life of states that we are compelled to take our own action. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han propuesto al resto de miembros del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución condenando el supuesto ataque en Khan Sheikhoun y exigiendo a Siria cooperar con la investigación. Pero Rusia ya ha dicho que considera el texto inaceptable.
Y Rusia presenta ante ONU su propio proyecto de resolución para impulsar una investigación de lo que sucedió en la provincia siria de Idlib. Y es que el supuesto ataque químico dio motivo para convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, junto con Reino Unido y Francia, no dudan en atribuir la culpa al gobierno de Bashar al-Assad. Moscú, por su parte, denuncia que esas naciones se basan en información falsa, mientras Washington ya advierte de emprender medidas unilaterales en Siria. Bricio Segovia nos acerca a los debates. El Consejo de Seguridad de la ONU ha dado una vez más muestra de su estancamiento diplomático en la cuestión siria. En esta reunión de emergencia para evaluar el presunto ataque químico del martes, volvieron a topar las posturas de los de siempre. De un lado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido presentaron un proyecto de resolución en condena del ataque en Idlib, al noroeste de Siria, y del otro lado, Rusia, que se mostró en contra de este texto y defendió al gobierno de Bashar al-Assad. Parece que la campaña contra Damasco no se arrastrará hasta su merecido lugar en el basurero de la historia. Cuando aparecen las notas realísticas, cuando empieza a avanzar la dinámica en el proceso político en Astana y en Ginebra, entonces por una peculiar lógica se producen varios incidentes. La última muestra de eso es la tragedia de Han Chi-hun. Desde el propio organismo, el alto representante para asuntos de desarme indicó que las víctimas muestran síntomas habituales en quienes son expuestos a un ataque químico, ataques que van en contra del derecho internacional. Sin embargo, señaló que la investigación está en curso y de momento no hay pruebas concluyentes que determinen el tipo de ataque o incluso el autor. Los informes señalan que el ataque fue llevado a cabo por aviones en una zona residencial. Sin embargo, los medios con los que fue realizado este ataque no han podido ser confirmados hasta este momento. El alegato más duro del hemiciclo llegó de la mano del representante británico, que dijo que este ataque presentaba todas las características de un ataque del gobierno de Bashar al-Assad. Estados Unidos se mostró en la misma línea y reconoció que el Consejo de Seguridad está fallando en sus intentos de alcanzar un acuerdo sobre la cuestión siria. Cuando la ONU falla constantemente en su obligación de actuar de un modo conjunto, acontecen momentos en la vida de los estados en que nos vemos obligados a tomar nuestras propias acciones. Este último ataque podría incluso cambiar hasta cierto punto la política estadounidense con Siria. Así lo advertía el presidente Donald Trump. El ataque de ayer a los niños me ha impactado mucho, mucho. Fue un hecho horrible. Lo estaba siguiendo y mirando y no puede ser peor. Soy una persona flexible y eso ya ha pasado. Mi actitud hacia Siria y al-Assad ha cambiado mucho. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa de Rusia se defiende al gobierno sirio, eludiéndole de toda culpa de haber perpetrado un ataque químico. Según los datos del control objetivo ruso del espacio aéreo, ayer entre las 11:30 y las 12:30 hora local, la aviación siria realizó un ataque en la periferia este de la localidad de Han Chi-hun contra un almacén yihadista de gran tamaño con municiones y una concentración de maquinaria bélica. En el interior de este depósito se encontraba un taller para fabricar minas con sustancias tóxicas. Y desde el mismo Consejo de Seguridad no solamente se ha defendido esta misma postura que exponía el ministro de Defensa ruso, sino que además se ha señalado que las imágenes que ha mostrado incluso la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, son imágenes de un ataque inventado, ficticio y registrado por los cascos blancos en Siria. La conferencia de este miércoles en Bruselas sobre la paz y el futuro de Siria ha estado marcada por el ataque químico de este martes en Idlib. Incapaces de poner fin a este conflicto que entra ya en su 7º año, las delegaciones de 70 países se han centrado en la ayuda humanitaria. La ONU solicita 8.000 millones de dólares para este año. La jefa de la diplomacia europea aseguraba: no cabe duda de que los responsables de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, sean quienes sean, rendirán cuentas. En concreto, condenamos, como he dicho, el uso de armas químicas, como se informó en el ataque de ayer, y pedimos que se garantice que asuman sus responsabilidades a través de los mecanismos apropiados. La paz sostenible e inclusiva en Siria para los sirios sigue siendo el objetivo de todo nuestro trabajo en común.
Los principales líderes que acusan al régimen de Bashar al-Assad de estar detrás del ataque con armas químicas piden la renuncia de este para poner en marcha el proceso de reconstrucción del país. Todas las pruebas que he visto apuntan a que la responsabilidad recae en el régimen de al-Assad. Si vamos a seguir adelante con la reconstrucción de Siria, debe haber una transición sin el régimen de al-Assad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacaba la importancia de esta conferencia. Este suceso solo muestra lo importante que es esta conferencia, lo importante que es unir a la comunidad internacional para poder presionar a las partes del conflicto y a los países que tienen influencia en las partes del conflicto. El futuro de al-Assad, que cuenta con el respaldo de Rusia e Irán, sigue siendo el principal punto de discordia que bloquea las negociaciones sobre el futuro de Siria. Terminó la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque químico en Siria que dejó entre 70 y 100 muertos. El hecho ha sido calificado como un crimen de guerra por el secretario general de Naciones Unidas. Estados Unidos ha advertido que podría tomar medidas unilaterales si la ONU no actúa en territorio sirio. En NTN24, en el lugar de la noticia, Alejandro Rincón está en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Alejandro, situación hasta ahora. Hola Eva Ruz, televidentes del canal de las Américas. Al concluir esta reunión de emergencia, dos son los desarrollos más importantes. Por una parte, la profunda división de las potencias del mundo alrededor del curso a seguir tras este ataque químico, el peor que se haya visto durante los últimos 6 años de conflicto en territorio sirio. Francia, Reino Unido y Estados Unidos promueven una resolución de sanción contra el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, Rusia, que habitualmente es aliado de Damasco, se opone a esta posibilidad. Entre tanto, el otro desarrollo clave viene justamente por cuenta de Estados Unidos, cuya embajadora Nikki Haley ha dejado ver un cambio radical en la posición de los estadounidenses frente a este conflicto. Es la primera vez que se ha escuchado una insinuación de parte de Washington de que Estados Unidos podría intervenir unilateralmente en territorio sirio ante la grave crisis que se presenta en la nación árabe. Ahora terminaré con esto. Cuando las Naciones Unidas fallan consistentemente en su trabajo para actuar colectivamente, hay momentos en la vida en las que tenemos que tomar nuestras propias acciones. Por la seguridad de las víctimas, espero que el resto del Consejo pueda hacer lo mismo finalmente. El mundo necesita ver el uso de las armas químicas como un hecho que no se puede tolerar. Gracias. Estados Unidos junto a Francia y el Reino Unido están promoviendo esta resolución de condena, pero más allá que haya una investigación exhaustiva en terreno. Esto justamente mientras en Siria las imágenes posteriores a este ataque químico siguen siendo devastadoras. Son imágenes de la destrucción que dejó el ataque químico de este martes en Siria. Este centro médico ya no atiende pacientes. Todo es ruinas en su interior. Dios no aprueba esto, dice esta mujer que vio cómo los cuerpos sin vida de decenas de personas a las que ella llama mártires fueron traídos hasta este lugar. Resignado, Abdel Hamid al-Youssef sostiene en sus brazos los cuerpos sin vida de sus gemelas de 9 meses de nacidas. Como ellas, una veintena de niños murieron en total en el ataque. Aya Fadel, de 25 años, es parte del 500,000 de heridos y en esta grabación pidió en llanto a la comunidad internacional que tome acciones. My heart is broken. Everything was terrible. Everyone was crying and couldn't breathe. Please listen to me. Please save us. We are the victims of this injustice war. Please. Los hechos ocurrieron en esta población de 75,000 habitantes en poder de los rebeldes al régimen de Damasco. Es Hana Sheikhoun, en la provincia de Idlib. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, aviones militares lanzaron proyectiles cargados de gas sarín. El gobierno sirio negó haber perpetrado el ataque y el Ministerio de Defensa ruso, aliado del presidente Bashar al-Assad, aseguró hoy que el desastre en la zona se debió a que la aviación siria bombardeó posiciones rebeldes en donde eran supuestamente almacenadas armas químicas. Sin embargo, en NTN24, el doctor Tamam al-Bukhier, director de operaciones de organizaciones de atención médica y de socorro en el norte de Siria, aseguró que el área del ataque es un área civil. En toda esa área viven civiles.
No hay ejército de oposición alguno en el área, simplemente civiles. Este miércoles el presidente de Estados Unidos volvió a culpar a las fuerzas de Bashar al-Assad y describió el ataque químico como una afrenta a la humanidad. Son justamente esos dramáticos testimonios e imágenes que ustedes acaban de ver los que molestan malestar en la comunidad internacional, que aumenta a su vez presión a las potencias que se reúnen en el muro detrás de mí para que haya una acción adicional y se detenga de una vez el sufrimiento en territorio sirio. Pero por ahora el Consejo de Seguridad está en receso y no es claro aún si este asunto volverá a ser materia de discusión en el transcurso de este miércoles. La información que tenemos para ustedes por el momento desde el exterior del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Continúen con más en el informativo. Es noticia la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por el ataque químico en Siria, que fue calificado como uno de los peores en muchísimos años. Estados Unidos advirtió que podría tomar respuesta por su cuenta si continúa el bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU para actuar en territorio sirio. Alejandro Rincón, en Nueva York, desde sede de Naciones Unidas. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. Me conecto con ustedes desde el exterior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, que esta jornada de miércoles se ha concentrado en tratar de llegar a un consenso sobre la crisis en Siria. Sin embargo, hay una profunda división en la comunidad internacional. Dos desarrollos claves que hemos tenido en el transcurso de la jornada. Uno, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos han tratado de promover una resolución de condena por este ataque químico en Siria, el peor que se haya visto recientemente en el conflicto interno de la nación árabe. Sin embargo, Rusia amenaza con ejercer su poder de veto y hasta ahora existe una frustración de los países que promueven esta resolución de condena, dado que si Rusia ejerce el veto, pues no va a ser posible la implementación de esta resolución de condena. Entre tanto, también hay un importante desarrollo sobre estos acuerdos y es la voz que hemos tenido de parte de Estados Unidos, quien preside el Consejo de Seguridad este mes, y es una declaración muy fuerte de parte de su embajador. Es la primera vez que la Unión Americana dice que está dispuesta a tomar acciones unilaterales en caso de que la comunidad internacional no llegue a ningún acuerdo ante la crisis en Siria. Al respecto, las siguientes declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Ahora terminaré con esto. Cuando las Naciones Unidas fallan consistentemente en su trabajo para actuar colectivamente, hay momentos en la vida en las que tenemos que tomar nuestras propias acciones. Por la seguridad de las víctimas, espero que el resto del Consejo pueda hacer lo mismo finalmente. El mundo necesita ver el uso de las armas químicas como un hecho que no se puede tolerar. Gracias. Posteriormente, NTN 24 ha tenido la opción de hablar con el embajador del Reino Unido ante la ONU, quien también ha expresado su frustración por la falta de acuerdo y ha dicho que de una u otra forma la expectativa es que la comunidad de naciones logre unirse, dado que el tiempo para actuar sobre la crisis de Siria es ahora ante los graves hechos que han tenido lugar en las últimas horas en la nación árabe. Bueno, espero que la situación cambie. Creo que es crucial que el Consejo de Seguridad se reúna para condenar el ataque horrible en Idlib y asegurarse de que haya una investigación apropiada, para asegurarse de que haya una responsabilidad completa. El Reino Unido hizo una resolución con el fin de unir al Consejo de Seguridad. Esperamos que sea posible para todos reunirse. Si no, tendremos que presionar. Fuera de micrófonos, haciendo el seguimiento a esta historia, también hemos podido tener algunas declaraciones de parte de los embajadores tanto de Francia como del Reino Unido, quienes han dejado claro que por el momento no va a ser fácil que haya un nuevo consenso, al menos en el Consejo de Seguridad. Hay ahora intensas negociaciones, algunas de ellas tienen lugar en el recinto que tenemos detrás de nosotros, que es el Consejo de Seguridad, pero por ahora no hay claridad sobre cuándo pueda llegar a haber una votación sobre el proyecto de resolución, dado que, nuevamente reiteramos, Rusia se opone a la iniciativa liderada ahora por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Ya comenzamos. Ante las acusaciones de Occidente referente a los presuntos ataques con armas químicas perpetrados por el ejército sirio, el gobierno de ese país negó tales señalamientos y aseguró que son infundadas. Rusia ya había calificado como inaceptable un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas sobre armas químicas propuesto por Occidente y le catalogó como antisirio. Hisham Wanus con los detalles.
Saludos, amables televidentes. El gobierno sirio rechaza todas las acusaciones de las potencias occidentales a su ejército nacional de cometer una masacre con armas químicas contra la población civil de la localidad de Khan Shaykhun en la provincia de Idlib, al noroeste del país. Asegura que estas acusaciones son infundadas, puesto que las potencias occidentales no tienen pruebas sustanciales ni contundentes de que el ejército árabe sirio haya empleado las armas químicas para atacar a la población civil en esta localidad siria, y asegura realmente que todas las imágenes difundidas han sido manipuladas, puesto que los llamados cascos blancos, que se comprobó anteriormente en Alepo su estrecha vinculación con los terroristas del Frente al-Nusra, son los que se encargaron de difundir estas imágenes de las masacres y también de crear una matriz de opinión pública contraria al gobierno sirio. Las autoridades sirias denuncian realmente el intento de Washington y sus aliados, sobre todo el Reino Unido y Francia, de convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para condenar al gobierno sirio sin tener pruebas en su contra, y también el intento mediante este organismo internacional de justificar sus planes intervencionistas en Siria, de encubrir también a los crímenes de los terroristas en el país árabe y de detener el avance del ejército árabe sirio contra los extremistas, y asimismo obstaculizar cualquier intento o esfuerzo diplomático para impulsar las conversaciones de paz sobre Siria, tanto en Ginebra como en Astana. Le informamos que la población civil coincide con la versión oficial sobre los acontecimientos y asegura, al igual que las autoridades sirias, que desde el pasado 2013 el gobierno sirio o las autoridades sirias se incorporaron al Tratado de Prohibición de las Armas Químicas y a la Organización Internacional de Prohibición de Armas Químicas, y esta organización en conjunto con Naciones Unidas ha supervisado el total desmantelamiento del arsenal químico del ejército árabe sirio, y que las autoridades sirias desde entonces cumplen todos sus compromisos en el marco de esta organización con respecto a la provisión de las armas químicas. Afirman las autoridades sirias que el ejército árabe sirio no tiene armas químicas, nunca la ha utilizado contra los sirios o cualquier otra parte del mundo, y no planea utilizarlas en el futuro, y exige realmente, al igual que Rusia, abrir una investigación sincera, honesta en el caso, para definir los verdaderos autores de este crimen y para dejar de acusar falsamente al gobierno sirio sin tener pruebas. Realmente tanto el gobierno como los ciudadanos afirman que cada vez que el gobierno sirio avanza contra los terroristas, y afirman también que cada vez que hay un esfuerzo sincero para alcanzar una salida política al conflicto, los patrocinadores de los terroristas en Siria cometen o provocan un tipo de problema en el país para atizar el conflicto y para impedir que se alcance la paz en el país árabe. Esta es la situación en Siria. El pueblo sirio apoya a su ejército y apoya a su gobierno y rechaza todas las acusaciones, y las autoridades sirias, como dije, contando con el apoyo de Rusia, critican todos los intentos de emplear y revivir el caso de las armas químicas para justificar la intervención militar en Siria, como ha amenazado Estados Unidos de actuar de forma unilateral si el Consejo de Seguridad no adopta una resolución de condena contra Siria. Esta tendencia hostil de Estados Unidos ha quedado comprobada anteriormente en el caso de Irak, de intervenir en el Irak y invadir a Irak bajo la falsa excusa de las armas de destrucción masiva, y pretenden repetir el mismo escenario en Siria después del fracaso del empleo del terrorismo para derrocar a la fuerza al gobierno legítimo del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Porque hay condena internacional al uso de armas químicas en Siria. El gobierno británico exige una investigación sobre el ataque en el que murieron cerca de 100 personas, entre ellas 25 niños. Y justamente en minutos Karen va a iniciar una reunión de emergencia de la ONU para tratar este caso inhumano. Las reacciones a esta noticia con Juan Carlos Bejarano desde la sede del Parlamento británico en Londres. Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Ruth, Karen, estimados televidentes, 2:31 aquí en el Parlamento británico. Por supuesto, la comunidad internacional está indignada. Rechazo total a este presunto ataque con armas químicas contra la población civil en Idlib, allí en Siria. Por supuesto, Reino Unido es uno de los países que está liderando esta condena internacional, este rechazo al gobierno de Bashar al-Assad. Boris Johnson es el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido. En estos momentos es uno de los que preside una importante reunión en Bruselas a la que asisten representantes de 70 países que buscaban precisamente conseguir ayuda económica para los refugiados sirios. Él ha dicho que toda la evidencia muestra al sentido de que las fuerzas leales a Bashar al-Assad cometieron este ataque, el peor ataque químico. Recordemos, estas son armas ilegales por todas las leyes internacionales. No obstante, el gobierno de Rusia dice que, según ellos, la culpa la tienen los rebeldes, que la Fuerza Aérea Siria bombardeó un depósito de armas químicas, armas que poseían los rebeldes, y esto, por supuesto, dificulta, incluso esa condena en las Naciones Unidas, en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, porque Rusia es uno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad. Hemos hablado con Lord Ahmed de la Cámara de los Lores. Esta es su opinión sobre este brutal ataque. Es una masacre. El régimen de Bashar al-Assad ha atacado a su propia población en muchas ocasiones y han usado armas químicas en el pasado y lo han negado, pero esta vez al menos hay 20 evidencias de que el ataque fue perpetrado por el gobierno de Siria. Los rusos decían que bombardearon y que atacaron un lugar donde habían químicos almacenados, pero la comunidad internacional cree que esta vez el régimen sirio lo ha hecho. Y lo ves personas civiles, cuerpos que tienen problemas respirando, civiles, niños. Esto es un crimen de guerra. Es momento de que la comunidad internacional tome acciones contra este régimen. La comunidad internacional debe resolver y decidir algunas acciones más duras. Quizá no consigan los 100 votos, quizás sea un voto de mayoría, pero ¿por qué no ir a la Asamblea General? ¿Por qué no ir a las Naciones Unidas y tomar algún tipo de acción? Porque no puedes continuar permitiendo que ese régimen mate a su propia gente. La primera ministra británica Theresa May y el presidente francés François Hollande han exigido precisamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investiguen estos hechos que son graves, pero repito, Rusia, Vladimir Putin siguen insistiendo en que fueron los rebeldes los culpables de esta masacre que ha sido incluso condenada por el Papa Francisco. Eso es todo desde Londres.